¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta serie de videos en los cuales vamos a estar estudiando las personalidades del eneagrama. Hoy vamos a estar hablando de la personalidad número 9 del eneagrama. Y para poder explicar cómo es el comportamiento del 9, vamos a empezar compartiendo un cuento que es propio, que le voy a titular El niño con frío. Entonces, nace el primer hijo de una familia. Lamentablemente, en medio de escasez, tantas eran las carencias que no alcanzaba durante sus primeros años a dormir con cobijas. Durmió con frío durante todos sus primeros años. Se acostumbró al frío. Se hizo piel de cocodrilo. Pero cuando nacieron sus hermanitos menores, se dio cuenta que ellos también, en la medida que iban creciendo, experimentaban frío por las noches. Mientras dormía, aprendió a escuchar las señales donde sus hermanitos se quejaban del frío. Luego se apresuró, consiguió abrigos, cobijas, y desde entonces ha ido por el mundo abrigando y cobijando a otros sin prestar atención a sus propias sensaciones. Este es un cuento que ilustra la historia del 9, del eneagrama 9. El eneagrama 9 se le llama el pacificador o el mediador. Tiene una estrategia. Quiere buscar la armonía con todos los demás, con el todo. Tiene un miedo básico, porque todos tenemos miedos, ¿verdad? Bueno, el miedo del 9, lo peor que puede ocurrir es perder la conexión. La peor palabra del 9, ¿verdad? Cuando no está trabajado es conflicto. Eso es lo peor que puede ocurrir para un 9, tener conflicto con alguien. Siente que se muere, ¿verdad? Tiene ciertas dificultades que algunas bibliografías le llaman pereza, pero yo más bien le voy a llamar más en el área de apatía, de indolencia, porque tiene mucha tendencia a la postergación o a la indecisión. Es decir, durante su niñez, ¿qué pasó con el 9? Ahorita lo vamos a ver. Pero la niñez del 9 lo hace ponerse en segundo lugar. Lo hace que lo primero no vaya primero. Él, ¿verdad? Como persona, se posterga. Tiene falta de activación, que no nos estamos refiriendo a activación física, sino emocional. Como todas las personalidades del eneagrama, hay una tendencia a tener ciertos desequilibrios, trastornos, estilos, ¿verdad? En el caso del 9 va a tener una tendencia a ser una personalidad dependiente, a lo que se conoce en la psicología gestal como confluencia, es decir, se fusiona con otro, ¿verdad? Como cuando uno pone una barrita de chocolate en la leche, que simplemente se deshace, desaparece, bueno, así es la confluencia. Además de ello, puede tener resignación y ser conformista, y muy vulnerable a la influencia de otros. Los 9 que conozco son personas muy agradables. En su etapa sana, el 9 yo lo relaciono con la dama del ajedrez. Puede llegar a tener la suavidad de la dama, pero con su poder y fuerza de integración. ¿Por qué estamos hablando de fuerza de integración? Porque así como la dama del ajedrez incorpora los movimientos de prácticamente casi todas las fichas del ajedrez y puede andar por todos los cuadritos del ajedrez, lo mismo ocurre con el 9. Es decir, el 9 puede conectar con todas las otras personalidades y además de ello se siente identificado con todas ellas. Si usted se siente identificado con todas las personalidades del eneagrama, probablemente sea un 9. Algunas bibliografías le llaman al 9 el hippie. Va en la línea de no me presionen. Yo avanzo, pero avanzo a mi ritmo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 9 durante su infancia? Bueno, como decíamos, no alcanzó la cobija para todos y el que se vio afectado fue el niño 9.
Es decir, no alcanzó a recibir el amor de la familia, tal vez una familia muy numerosa, muchos que cuidar, muchos que atender. Entonces, creció con la sensación de no ser importante para nadie o de ser ignorado. Ante esa falta de cuidado y reconocimiento, reaccionó identificándose a sí mismo con la función materna, es decir, él asume la función materna de cuidar a otros y ayudar a otros para lograr ser aceptado. Tiene la tendencia a olvidarse de sí mismo. Son esponjas perfectas, ya ve que la esponja absorbe todos los líquidos que están alrededor. Bueno, el 9 absorbe mucho de lo que, con lo que convive. Son muy fáciles de seducir por los demás y por las situaciones. De acuerdo con su modo de ser maleables, son permeables también a las buenas influencias. En esa fusión, ¿verdad? En esa confluencia, el 9, es decir, si tiene una pareja, se funde en la pareja, ¿verdad? Si tiene amigos, se funde con los amigos. Si está en el grupo, se funde, ¿verdad? Entonces el 9 le cuesta diferenciar entre el tú y el yo. Está completamente fusionado. Ante sus vacíos existenciales, ¿qué es lo que hace? Pueden rellenar sus vacíos con acciones autodestructivas o masoquistas. Puede abusar de la comida, puede tener exceso de trabajo, pasar horas infinitas ante el televisor o los pasatiempos. Puede tener un comportamiento robótico. No se queja del cansancio. No escucha las necesidades ni los dolores del cuerpo. Descuida su apariencia. Los 9 tienden a distraerse fácilmente. Dilatan las cosas y se emboban con los detalles. Tienen dificultad para abordar las cuestiones serias que tienen al frente. Se dedican a los pormenores y posponen así el emprender tareas mayores. Tiene una condescendencia excesiva hacia las demandas, solicitudes y necesidades de los demás. Los 9 no se satisfacen mediante el aplauso, sino más bien mediante vivir a través de los demás. La identidad perdida se busca en una poderosa fusión con la pareja, la familia, el grupo, el partido, el club, el equipo, lo que sea. Y este punto es muy interesante de los 9. Los 9 a veces se quejan de que pueden llegar a sentir a otros en exceso. En algunas ocasiones, los 9 han dicho que pueden sentir lo que ocurre en el cuerpo o la mente de otros. Sus enfermedades, su salud, sus conflictos en la mente. Es decir, tanto se funden con la otra persona, con alguien que les afecte de manera poderosa, que pueden llegar a experimentar lo que vamos a conocer a partir de estos talleres, un término propio que le llamarían el 9, interferencia de radio en su ser interno. ¿Han notado que en la frecuencia de radio a veces se mete otra señal? Bueno, eso le pasa al 9. ¿Cómo ocurre esa interferencia de radio en el 9? Es decir, a veces tiene esa duda de pensar, ¿esta reacción es tuya o mía? ¿Siento entusiasmo por un proyecto o estoy percibiendo tu estímulo? ¿Deseo hacer este proyecto pasatiempo o estoy fusionado con lo que tú quieres hacer? ¿Me siento satisfecho con lo que he hecho o estás contento conmigo? Es decir, si fui al cine, fui porque yo quería o porque tú querías. Si fui a acampar, fue porque tú querías o porque yo quería. Entonces, esa es la dificultad del 9. El 9 se encuentra en la cúspide del eneagrama y también en la cúspide de la terquedad. ¿Cómo se revela el 9? El 9 se revela al no moverse, al no actuar. Acá en México, en algunas ocasiones se utiliza la palabra concha para destacar la pereza, el descaro y abandono de las obligaciones. Ejemplo, una expresión que alguien podría decir, usted es bien concha, ¿no? Dejó el trabajo. En esa similitud de esa expresión en el 9, puede contar con indolencia o inercia como una ostra, que es el miembro más pasivo de la familia de los moluscos, que solo abre y cierra su concha para tomar comida o reproducirse. Por lo tanto, en el eneagrama 9 ocurren procesos de desintegración o descentrarse, y también por el estrés se vuelven ansiosos y preocupones y se desplazan al 6.
pero integrados crecen el autodesarrollo y energía como un 3 saludable con voz e identidad propia. Esta es la lista de algunos famosos 9, ¿verdad? Según The Enneagram Institute. Y en el caso suyo, si usted es 9 o cualquier otra personalidad del enneagrama, si desea dirigir su personalidad hacia su parte más brillante, luminosa, sana, porque todas las personalidades se pueden trabajar, llevar a un punto mejor, o si simplemente desea entender mejor a las personas que le rodean, puede ir apartando su curso para su curso del enneagrama. Puede pedir más información al número que está en la parte inferior de este video. Muchas gracias por acompañarme.